Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en el webinar de hoy. Muchas gracias, Enrique, nuevamente por acompañarnos en este webinar que hacemos sobre las elecciones de Estados Unidos. En esta ocasión, los temas más relevantes para analizar son las postelecciones políticas que pueden venir derivados de Trump, gabinete, cómo van los resultados, porque hay que tomar en cuenta que no todo se ha concluido. Y bueno, creo que esta será una plática muy interesante. Nuevamente, muchas gracias, Enrique, por acompañarnos en este webinar. No, al contrario, Miriam, encantado de participar aquí con ustedes. La vez pasada lo disfruté mucho y creo que pues es un seguimiento a esa plática preelectoral, un poquito lo que estábamos viendo, visualizando los escenarios. Bueno, pues ya se concretó uno, ¿no? Exactamente. Digo, antes de iniciar, les recuerdo que vamos a estar tomando sus preguntas a lo largo de la conversación. Tienen un icono en su pantalla de Zoom donde pueden ir escribiéndolas. También recordarles que el webinar queda grabado en nuestra página de GBM por si lo quieren consultar posteriormente o compartir. Te presento rápidamente, Enrique, ya gran parte de los que nos ven y nos escuchan saben quién eres, pero no queda de más mencionarles que Enrique es un destacado líder con una larga trayectoria de compromiso en la relación justo bilateral entre Estados Unidos y México. Durante su tiempo en el gobierno mexicano, Enrique se destacó por su enfoque en liderar compromisos gubernamentales y estrategias de desarrollo de negocios entre ambos países. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de la US Mexico Foundation y es presidente y fundador del North America Capital Forum, una iniciativa del US Mexico Foundation que busca promover a América del Norte como una potencia económica, social y política. Pues bueno, al tema que nos reúne hoy, Enrique, me gustaría empezar, si nos ayudas a analizar los resultados, ¿no? Como bien mencionabas, tuvimos el webinar preelecciones en el cual veíamos lo que nos decían las encuestas, ¿no? Parecía que iba a ser un volado. Harris lideraba el voto popular, incluso había tomado ventaja en algunos estados bisagra, pero los resultados lo que nos mostraron es que pues, las encuestas no necesariamente midieron o fueron capaces de medir el resultado final, ¿no? De hecho, Harris se llevó pues prácticamente los estados en los que ya eran azules, ¿no? Mientras que Sí. Trump se quedó con los republicanos, pero además logró llevarse los estados bisagra que tanto comentábamos, e incluso se llevó el voto popular. ¿Qué opinas de este tema? Por qué crees que las encuestas no fueron capaces de medir cómo iba a ser el voto finalmente y por qué Trump ha estado subestimado en estas encuestas electorales? Sí. A ver, pues digo, es una súper pregunta y la verdad es que hay muchas reflexiones alrededor del tema de las encuestas en los Estados Unidos. La verdad, digo, hoy escuchaba un podcast de ellos, de encuestadores de una firma muy famosa acá en Estados Unidos, y estaban muy contentos porque dijeron que que las encuestas sí habían sido muy atinadas en el ejercicio, ¿no? Lo cual, digo, a mí me sorprendió mucho, porque si lo ves desde esta perspectiva, pues parecería que las encuestas se equivocaron en muchísimas cosas, ¿no? Pero, a ver, básicamente el argumento de los encuestadores dicen, pues sí cayó en el rango que habíamos previsto, ¿no? Siempre dijimos era un volado por ahí, por un lado para otro, más menos 3 puntos. Y sí, pues sí cayó en ese rango, pero, pero lo que tú dices como audiencia es, pues lo que pasa es que todos cayeron hacia un lado, ¿no? O sea, básicamente lo que ellos dicen es los 7 estados bisagra, los 7 swing states que habíamos dicho que estaban jugándose en este escenario, pues cayeron en ese rango en el que todas las encuestadoras traíamos. Pero el tema, lo que yo digo es, pues sí cayeron en ese rango, pero pues los 7 cayeron. Es como si hubieras tirado 7 volados y los 7 hubieran caído del mismo lado. O sea, la verdad es que es difícil entender. Ahora, la gran pregunta, y más allá de si las encuestas atinaron o se equivocaron, la verdad, Miriam, creo que la gran reflexión es, eh, creo que muchos se equivocaron. ¿Y por qué? Más allá de las encuestas, más allá de los que estuvieron presentes en la elección pasado y en la cual ganó Trump con Hillary,
y los que estuvieron en los analistas que estuvieron en la elección en donde estaba Joe Biden y Donald Trump. Básicamente ellos eran los que también hacían ciertas predicciones más allá de las encuestas. Y el tema es que cuando ves el resultado y ves que Donald Trump no solamente ganó esos estados, sino cómo los ganó, en donde en todos los segmentos, African American hombres, African American mujeres, el voto joven, el voto del hombre blanco con educación, la mujer de suburbios con educación, en todos tuvo un mejor resultado. Y eso creo que sí, nadie lo veía venir, ¿no? Podíamos ver venir que ganara Donald Trump o que ganara Kamala Harris, pero la forma en la que gana Donald Trump, y veo que me puse en freeze, pero creo que me siguen escuchando todos, eh, Estás bien, ya la estás bien. forma en Ujú. todos los segmentos es lo difícil de explicarnos, cómo más del 40% del voto latino va hacia Donald Trump, cómo más del 50, creo que fue el 52% de las mujeres en suburbios votaron por Donald Trump, como un porcentaje, creo que fue el 8 o 9% de mujer afroamericana votó por Donald Trump. O sea, esa explicación es la que es muy compleja. Incluso no me siento, creo que nadie hoy en día es capaz de poner todos los factores, la suma de todos los pequeños factores que acumulados hacen que ese resultado, ¿no? Y están, digo, podemos enumerar muchos de esos factores. Obviamente está el tema inflacionario en Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, en donde por mucho creo yo que fue el factor, el mayor driver de una persona a salir a votar en los Estados Unidos. Muchos pensaron que iban a ser otros factores, definitivamente fue el tema inflacionario, el tema económico que llevó y mejor vendido por el lado de Donald Trump que por el lado demócrata. Porque también sabemos que pues, en la administración demócrata la economía, más allá de la inflación, pero la economía en general en los Estados Unidos no ha sido mala, y más cuando lo comparas con otros países. Pero los demócratas jamás supieron vender eso y añoraban una época de Donald Trump que él sí supo vender, por pequeña que haya sido, porque fueron pues básicamente 2 años antes de que llegara la pandemia. Entonces la economía es una. La parte migratoria fue otra. Y creo que ahí la gran reflexión que tenemos que hacer es que hemos estado viendo el tema migratorio como pro migración o anti migrante, y Donald Trump supo vender un mensaje de no necesitas ser pro migración para no darte cuenta de que están entrando millones de personas indocumentadas o como él llama ilegales, y que tengas que estar de acuerdo ante una ilegalidad, un acto ilegal. Y eso, a los que somos pro migración, nos cuesta trabajo entenderlo, te cuesta trabajo el decir, bueno, soy pro migrante, pero pues hay 15 millones de personas indocumentadas que, oh, híjole, Donald Trump tiene razón de que son indocumentadas. Te cuesta trabajo. Y un poco sucede lo mismo con otros aspectos, con otros temas, como, como los que son pro-life o pro-choice, y esos asegúnes como que Donald Trump, su equipo, incluso sus voceros, JD Vance, a mí en lo particular, me parece que fue mucho más exitoso como fórmula con Donald Trump de lo que fue la fórmula de Kamala Harris con el gobernador Walz, ¿no? Entonces, hay muchos factores, Miriam, que a la suma te hacen ver el resultado, digamos, de forma un poco más clara, pero a tu pregunta Sí. de, de si las encuestas se equivocaron, yo creo que sí se equivocaron.
Yo creo que no pudieron ver el bosque complejo. Es bien difícil en Estados Unidos porque la encuesta nacional no representa mucho. Dicen, bueno, pues es que no nos equivocamos tanto porque en la encuesta nacional pues sí cayó en el rango, sí, pero los 7 estados que siempre me estuviste diciendo que eran swing, que vaya, cuando me dicen eso yo hubiera pensado, pues caen 4 de un lado, 3 de otro, 5 y 2, hasta Claro. 6 y 1, pero los 7, todo ese corredor azul de Michigan, Wisconsin, pues Pensilvania, nada de eso. Arizona, Nevada, nada de eso. E incluso Entonces, por un margen amplio, ¿no? O sea, Trump se llevó los estados por un margen significativo, o sea, no nada más este margen tan pequeño que marcaban las encuestas. sí, en algunos casos más de 3 puntos, que Ujú, era pues ese rango, digamos, de ujú. más menos 3 puntos. Entonces, yo creo que nadie puede negar que sí fue una sorpresa en la forma, no quizá en el resultado. Hay mucha gente que yo creo que sí esperaba que Donald Trump ganara, al menos los últimos 6 meses. Lo platicamos aquí en el último webinar que tuvimos. Donald Trump claramente traía un momentum que los demócratas no lograron quitar, al menos el último mes, y ese momentum te daba un poco la sensación de que Donald Trump iba a ganar, pero no de esa forma. También el Senado y el Congreso, siempre, pues en este país que como la democracia por excelencia, siempre decíamos, bueno, siempre hay un balance, siempre es la Cámara o el Senado para uno y el otro, y eso genera un diálogo, genera un consenso. Eso pues no sucedió ahora, ¿no? Donald Trump va a tener muy probablemente la posibilidad de nombrar a 2 jueces de la Suprema Corte, con los cuales tendría 5 ya nombrados por él, 3 en la administración pasada y 2 en esta, 5 de 9 jueces. Esos escenarios se veían mucho más difíciles de ver hace una semana que lo que estamos viendo hoy. Justo esa iba a ser mi siguiente pregunta. O sea, hasta el momento tenemos ya los resultados, bueno, no completamente, pero en el Senado ya sabemos que los republicanos tienen la mayoría, porque ya en el conteo llevan 53 escaños de los 100 total, pero todavía la Cámara de Representantes todavía no tenemos definido, ¿no? O sea, no han llegado a esta mayoría, aunque los republicanos se acercan más rápido que los demócratas, ¿no? O sea, pregunta número uno, ¿por qué tardan tanto en contar en ambas cámaras? O sea, ¿cómo se distribuye ahí el conteo? La probabilidad de que los republicanos se lleven la cámara es alta, ¿no? Y en este caso, ¿cuál es tu opinión justo sobre el hecho de que Trump se lleve el carro completo, ¿no? O sea, ¿cuáles podrían ser las implicaciones? Mencionas la Suprema Corte. ¿Qué otras implicaciones pueden haber? Digo, tanto positivas como negativas, ¿no? De que tenga un gobierno unificado. Sí, claro, porque algo de lo que también hay que decirlo, el pueblo norteamericano y muchos de nosotros que vivimos acá en Washington, etcétera, pues, se hablaba mucho de que ya no había consensos, de que nada podía avanzar, aun y cuando Joe Biden tuvo la capacidad de pasar muchísimas iniciativas, muchos bills que creo que fue de los presidentes que más acuerdos ha pasado como presidente en infraestructura, vaya, todo el tema de cambio climático, el tema de CHIPS Act, muchísimos temas que logró pasar. Pero sí había una queja muy grande de no hay consenso, y más pues con 2 partidos que se empiezan a ir a los extremos, ¿no? Al menos así estaban en la composición del Senado y del Congreso pasado. Eh, y creo que, bueno, pues una de las soluciones es, bueno, pues cuando un partido tiene todo, pues va a ser mucho más fácil pasar propuestas, simplificación de regulación, incluso eliminar, en la parte positiva, digamos, eliminar pues muchos de las barreras que muchos grupos, tanto de negocios, medioambientales, etcétera, podrían estarse quejando de que nada pasa nada, de que nunca pasa nada.
Y eso, pues es en la parte positiva, ¿no? En la parte positiva es que a lo mejor podrían avanzar de manera mucho más rápida ciertas iniciativas, muchas de ellas económicas, puesto que se tiene pues un fast track, digamos, en las cámaras. Esa es la parte positiva y obviamente lo mismo, el mismo argumento, pues está en la parte negativa. Inmediatamente después de la elección se empezó a hablar acá en Washington de si Donald Trump iba incluso a buscar, y creo que fue uno de los miembros del Congreso que mencionó de que pudiera buscarse un segundo término en este segundo término de Donald Trump, ¿no? Ya lo había dicho el presidente en alguna ocasión, que él lo que entendía era que eran dos periodos consecutivos de la presidencia y no, pues que ya tuvo un periodo de 4 años y otro segundo periodo. Vaya, vamos a ver, creo que en México estamos también acostumbrados los últimos 6, 7 años a, vaya, a pronosticar ciertas cosas que a lo mejor Donald Trump ni lo tiene en la cabeza, ¿no? Quedarse un segundo término después de eso. Lo cierto es que va a tener, si logra tener, y un poco regresando a tu pregunta, Miriam, si logra tener el Congreso, la Cámara Baja, que al parecer todo indica que sí, como bien dices, no, hoy no tienen los números completos de la mayoría, pero con los estados que faltan y con la, digamos, con la aritmética que están haciendo los propios partidos, aquí en Washington se habla de que muy pronto se podría dar el Congreso, la mayoría al Partido Republicano. Hay que ver por qué se tardan tanto, vaya, son muchas reglas locales por condado, por distritos y estatales de reconteo de votos cuando hay ciertos porcentajes o cuando hay un cierto número pequeño de votos se tiene que volver a contar. Obviamente hay muchas, pues como lo hay en otros países, hay mucho quejas o grupos que están abogando por un reconteo o vaya, en fin, muchos temas legales de cada uno de los condados y distritos como para llegar al conteo final y poderle dar la victoria a uno o a otro de los contendientes, ¿no? Entonces, se siguen contando los votos en algunos distritos y eso creo que no va a pasar de la próxima semana en saber ese resultado. Entonces, pues es eso, a ver qué implicaciones tiene. Creo que Donald Trump ha sido muy claro con los temas prioritarios de su agenda. Creo que sí va a ir con el Congreso y con el Senado, sí iría por ciertas resoluciones en la frontera. Creo que sí iría a incrementar presupuestos de manera inmediata en ciertas agencias que le benefician en su agenda, ya sea antimigrante o vaya, en esta agenda que él tiene de detener la migración hacia dentro de los Estados Unidos. En deportaciones también podría ser quien está propuesto para liderar la agencia de ICE, ha dicho pues ya en un sinnúmero de veces que desde el día 1 de la presidencia de Donald Trump van a ejecutar ese proceso. No se sabe qué presupuesto se requiere para llevar a cabo un proceso así, ni de qué forma lo van a llevar estado por estado, condado por condado, pero sabemos y podemos prever que sería un proceso demasiado costoso para las instituciones de Estados Unidos. Y esos pequeños procesos, Miriam, esos pequeñas, ya sea personal, presupuesto, sabemos que es por lo que Donald Trump va a ir de manera muy rápida. Si recuerdan ustedes, la administración pasada, en una combinación tanto por falta de experiencia en gobierno del presidente Donald Trump, entonces electo o por primera vez presidente, y la combinación de no tener el Congreso, los nombramientos tardaron muchísimo. De hecho, hubo puestos que él jamás pudo nombrar, ¿no? Embajadas, puestos en diferentes agencias, subsecretarías. Hay muchísimos
puestos que un presidente del Ejecutivo tiene que nombrar y que tienen que ser aprobados por el Congreso. Eso no le va a pasar ahora. Va a poder nombrar desde el día uno a casi todos a quienes él decida en todas estas instrumentos o todas estas instituciones. Y eso le va a dar otra vez pues un fast track para llevar a cabo eh, pues, todo lo que tiene en su agenda, ¿no? De acuerdo, y justo en esta línea hemos visto ya, como mencionabas, cómo empieza a nombrar parte de su gabinete, ¿no? El viernes pasado salió un artículo en el Financial Times que mencionaba, por ejemplo, que Robert Lighthizer, quien fue el responsable comercial o el representante comercial con Trump en la administración pasada y quien estuvo a cargo de la renegociación en su momento del NAFTA, que como sabemos es un personaje duro, un negociador duro que le va a tocar a México posiblemente volver a lidiar con este proceso. ¿Cuál crees que sea el impacto de estos nombres que se han, bueno, de este nombre que se ha escuchado y también de, por ejemplo, Tom Homan ya como representante de la frontera, que se dice que va a ser el zar de la frontera, ¿no? ¿Qué implicaciones pueden tener estos nombramientos específicamente para México, ¿no? Sí. A ver, yo creo que el caso de Robert Lighthizer es un buen ejemplo, ¿no? Porque fue alguien con quien México negoció en su momento, en una primera etapa, Luis Videgaray y el secretario, entonces secretario Ildefonso Guajardo, pues eran sus contrapartes. Me parece que había en ese entonces un diálogo directo con Lighthizer de manera bastante continua. Eh, Creo que hay que recordar un poquito, digo, si es una persona sumamente proteccionista, pues hay que leer un poquito los libros. Me parece que mucho más frente a China que frente a otros potenciales socios comerciales como México y Canadá, ¿no? Al final del día terminamos con ellos, con Lighthizer, con Donald Trump, con Jared Kushner y otros personajes en esa administración, se terminó renegociando lo que hoy tenemos como SMCA. ¿Cuáles eran las prioridades? Digo, cambiaron muchas cosas del NAFTA al TEMEC, pero de las prioridades de la agenda de Donald Trump en esa renegociación, pues definitivamente el sector automotriz y vaya, digamos que todo lo aledaño al sector automotriz, acero, autopartes, entre otras industrias que van de la mano. ¿Con qué se terminó? Se terminó con algo eh, principalmente en el sector automotriz, estas reglas de origen que les llamamos, en donde se incrementa el nivel de contenido regional Norteamérica que Estados Unidos está buscando en cada uno de los vehículos ya terminados. ¿Qué nos dice eso? Obviamente nos dice que Estados Unidos, al menos con Donald Trump, con Robert Lighthizer, quiere incesantemente mayor inversión en los Estados Unidos de manufacturas y manufacturas avanzadas, dígase, vehículos, entre otras cosas, vehículos eléctricos ahora. Eh, a esas reglas de origen también se le sumaba otras, digamos, restricciones que hoy tienen las empresas inversionistas en Norteamérica. Está toda la parte de requerimiento laboral eh, en el, en el ecosistema de Norteamérica. Entonces, vaya, si se le siguen sumando más restricciones, digamos que Lighthizer y Donald Trump no están tan de acuerdo con los resultados que se ha logrado en esa integración de Norteamérica a partir del USMCA en los últimos 6 años, si le seguimos poniendo más barreras o más restricciones, más difícil vamos a competir contra otros continentes, contra otras regiones. Hoy alguien mencionaba, por ejemplo, el dato
en el continente americano, más bien entre los tres países de Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá, se produce el 17% de los vehículos del mundo, ¿no? Sin embargo, en Asia se produce el 50%, un poquito más del 50%. En Europa se produce, creo que el 16 era el dato que daba la mía. Entonces, pues para mantener este bloque de manera competitiva, pues lo que buscarías es tener menos restricciones y poder producir más bienes en esta región. Ahora, creo que el principal factor por el que podrían venir más restricciones es el factor China y seguramente todos los que nos escuchan aquí lo han escuchado millones de veces, ¿no? ¿Qué tan importante o qué tanto va a jugar el factor China en esta relación México-Estados Unidos? Estados Unidos, ustedes escucharon a Donald Trump varias veces en sus rallies decir que en México ya se estaban construyendo o que ya se estaban produciendo vehículos de marcas chinas en México, lo cual hoy en día no es cierto, pero esa es la percepción que existe en Estados Unidos, que empresas chinas están desarrollando vehículos en México y que eventualmente los van a querer exportar a los Estados Unidos, para lo cual Donald Trump dice, vamos a imponer 100%, 200% de aranceles a esos vehículos. Ahora, no sabemos si es solamente, aunque no los hay esos vehículos hoy en México, hoy no se producen vehículos chinos en México, y aunque no los hay, no sabemos si es solamente la línea frente a esos vehículos. Ahora, pues como pueden ser vehículos, pueden ser autopartes, pueden ser electrodomésticos, pueden ser teléfonos inteligentes, pueden ser componentes electrónicos, pueden ser muchas otras industrias. Si el tema o el factor de decisión para Estados Unidos va a ser China, me parece que México tiene que prepararse en ese sentido para contraargumentar lo beneficioso que es la relación México con Estados Unidos. Creo que lo decíamos en el webinar pasado. Anteriormente, la gran queja de Donald Trump hacia México era el déficit que tenía con nosotros, que era en ese entonces, 2016, de 60,000 millones de dólares, 60 billones de dólares en términos para los Estados Unidos. Hoy, en lo que va solamente del año, de enero al mes de agosto, me parece, son más de 160,000 millones de dólares de déficit de Estados Unidos. O sea, ha crecido casi 3 veces. Y eso tiene que ver, y por eso hoy México se convirtió en el principal socio comercial. Estamos vendiendo mucho más a Estados Unidos. También le estamos comprando más a Estados Unidos, pero nuestra tasa de crecimiento en las exportaciones es más grande que la tasa de crecimiento de las importaciones, ¿no? Ahora eso necesitamos desmenuzar muchísimo qué le estamos exportando más, qué le estamos comprando más a Estados Unidos, porque también le estamos comprando mucho más a China. Eso también es una realidad. Cuando vemos los números, México le está comprando, el déficit de México con China ha crecido también. Y muchos lo quieren ver comparativamente. Dice, bueno, es que México le está comprando más a China, nos estamos volviendo digamos, la puerta trasera para enviar producto a Estados Unidos. No necesariamente, necesitamos hacer un análisis mucho más profundo, porque China también está mandando mucho de las exportaciones chinas hacia México, y ustedes lo han visto en esos vehículos ya terminados que se venden en el mercado interno mexicano o muchos otros bienes de consumo en México. No necesariamente se lo estamos reexportando a Estados Unidos. Pero esa es la complejidad, Miriam, que vamos a tener y en medio de toda esa incertidumbre, porque hoy es la realidad, hoy no sabemos, Donald Trump dijo, el día 1 vamos a imponer aranceles y vaya, y daba cifras, ¿no? A veces era el 25, a veces era el 100%, a veces era el 200%. Bueno, ¿cuál es la realidad? Pues hoy no existe esa realidad, tenemos que esperar, ¿no?
y es incertidumbre porque veo muchas preguntas relacionadas al tipo de cambio. Creo que hoy andábamos llegamos a estar en 2060, 2070, la verdad, mediodía, en donde estamos ahorita, pero el que no tenga, el que yo hoy no les pueda decir en cuánto estamos, pues es esa volatilidad en la que ya entramos y creo que así vamos a estar fluctuando. O sea, tuvimos días la semana pasada que fluctuó 80 centavos, ¿no? O sea, pasaba de 19.60 a 20.40, 20.50 y luego regresaba a 19.90 y luego amanecía a 20.20 y luego subía hasta 20.80. Bueno, esa volatilidad, este, pues es compleja para quien todo el día trabaja en eso, exportadores, importadores, personas que obviamente cobran en dólares, pero pagan en pesos en México. Involucra también las remesas, obviamente, 60.000 millones de dólares que se enviaban a México. Pues vaya, creo que van a bajar un poco las remesas porque hoy quien envía en un promedio de 350, $380 al mes a su casa, digamos a Michoacán o a Puebla, pues hoy estando a 20, pues le alcanza para más, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver las remesas un poco, al menos flat. Eh, pero bueno, Miriam, Sí, digo, creo que este punto que tocas es bien interesante, ¿no? Porque justo una de mis preguntas iba a ser si pensabas que las amenazas o las promesas que está haciendo Trump son, o sea, pues, serán reales, ¿no? O sea, van a efectuarse tal cual, o si pueden ser una estrategia política para generar ciertas negociaciones con algunos socios comerciales como México o con otros países como por ejemplo Europa, ¿no? Que también vemos que ha amenazado con tarifas y demás. Y creo que la respuesta a esta pregunta claramente no la tenemos definida, ¿no? Y es bien importante el supuesto que hagamos en esta respuesta para saber el impacto que puede tener en otras variables, ¿no? O sea, por ejemplo, si de verdad creemos que Trump va a tener una política fiscal súper expansiva, que va a reducir los impuestos corporativos y demás, entonces estamos hablando definitivamente de un contexto más inflacionario al actual, ¿no? Si creemos que va a poner tarifas, otros países igual es inflacionario, igual puede reducir comercio con México y demás. Yo en específico creo que hay las amenazas que ha hecho hacia México, como por ejemplo, yo mencionabas tarifas a autos, ¿no? Eh, el hecho de que hoy Estados Unidos tenga un déficit con México no es casualidad, ¿no? Es porque conviene importar de México, conviene que las cosas se produzcan en México. El tema migratorio, por ejemplo, México tiene un bono demográfico muy favorable versus Estados Unidos, que no lo tiene. Eso quiere decir que México tiene más mano de obra de la que tiene Estados Unidos. Entonces, implementar medidas migratorias, o sea, de deportaciones masivas, por ejemplo, terminaría afectándole también a Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, hay algunas de las amenazas que ha hecho Trump que no necesariamente son creíbles, ¿no? O sea, en economía decimos si es una amenaza creíble o no creíble, ¿no? Desde mi punto de vista, hay amenazas no creíbles del lado de Trump que pueden funcionar, que van a ser un reto definitivamente, porque pudieran funcionar como estrategias políticas, sobre todo de cara a la revisión del tratado, ¿no? Pero creo que la respuesta a esta pregunta o la incertidumbre a la respuesta es lo que ha ocasionado en gran parte esta volatilidad, ¿no? O sea, la noticia de Lighthizer salió el viernes y creo que eso es en gran parte lo que está reflejando el tipo de cambio, sobre todo hoy en la mañana, ¿no? sí. Mira, a ver, y aquí aprovecho, Miriam, em, yo creo que sí es todo esto, digo, viéndolo desde un punto de vista positivo para México, creo que nos da mucho para reflexionar realmente qué somos para Estados Unidos, ¿no? O qué queremos, qué rol quiere jugar México frente a los Estados Unidos y frente al bloque de Norteamérica. Porque la verdad, sinceramente, hoy, en el contexto geopolítico internacional, México está bastante desdibujado y como que no sabemos en dónde estamos parados, sinceramente, ¿no? ¿Quiénes son nuestros países aliados?
y quiénes no. Eh, Vaya, en las últimas 6 años hemos coqueteado por allá en Latinoamérica, pero queremos seguir estando del lado de Estados Unidos y cuando entramos en conflicto con Estados Unidos, siempre está la carta de, no, no, Estados Unidos nos necesita, pero pues ahí también coqueteamos con China, porque bueno, pues es que las inversiones chinas también dan trabajo en México. La verdad es que hoy no sabemos en dónde estamos parados. Y creo que sí es un momento, digo, y creo que todo el mundo ahorita amaneció la semana pasada, el miércoles pasado, creo que todo el mundo amaneció con Donald Trump en la cabeza y diciendo, bueno, ¿y ahora cómo nos vamos a presentar con Donald Trump? ¿No? Hasta Zelensky fue el primero en felicitar a Donald Trump, creo que fue Zelensky. Dice, bueno, pues, y era pues el más amigo de los demócratas porque era el que más había recibido apoyo de un partido demócrata, de un presidente Joe Biden en miles y miles de millones de dólares. Pero bueno, pues él necesita de Estados Unidos para continuar con su batalla contra Rusia, ¿no? Contra Rusia. Entonces, esa es la primera reflexión. ¿En dónde queremos estar? Y hago esta reflexión porque siempre nuestra carta, Miriam, es la lógica económica de competitividad. O sea, siempre terminamos diciendo, no, es que Texas nos necesita, ¿no? Estados Unidos necesita de México, necesita la mano de obra de México, necesita la proximidad de la frontera mexicana, necesita. Sinceramente, hoy, bajo, bajo, el, bajo la discusión geopolítica que existe actualmente, que no es tanto de competitividad, sino de seguridad nacional, Estados Unidos no nos necesita. O sea, no nos necesita tanto como nosotros necesitamos a Estados Unidos. Esa es la primera reflexión. O sea, pues no nos hagamos tontos, ¿no? O sea, México de nuestras exportaciones, Estados Unidos es el 80%. Eh, Nuestro comercio exterior representa 60% del PIB. Estados Unidos a México le vende solamente el 15% y de su como porcentaje del PIB es menos del 18%. La economía de Estados Unidos, pues digo, es 20 veces o 17 veces la economía de México. Solamente la economía de Texas es 3 veces la economía de México. Solamente el área metropolitana de Dallas tiene más metros cuadrados industriales que todo México. Entonces, a ver, o sea, sí necesitamos ponernos en el lugar de qué queremos, qué rol queremos jugar. Yo creo que la discusión se ha elevado de competitividad y precios de los bienes a un tema de mucho mayor nivel que es seguridad nacional. Y la seguridad nacional, cuando Estados Unidos está hablando de aliados en seguridad nacional, cuando está hablando de aliados en inteligencia artificial o en poderío nuclear o en bases armamentistas o por qué necesita a UK, por qué necesita a Japón, por qué necesita a India, por qué necesita a Australia, que tiene que ver más con un tema de seguridad nacional que con un tema de competitividad y precios del supermercado. Me parece que esa discusión, ahorita nosotros no estamos ahí. Y Estados Unidos está viendo el tema de seguridad nacional también en dos temas súper complejos con México, que son migración y fentanilo. Cuando un ex embajador de México, de Estados Unidos en México, pone un tuit diciendo que en los últimos 4 años con Joe Biden han entrado muchos más terroristas por la frontera de México hacia Estados Unidos que en los años previos de la administración de Donald Trump. Entonces estamos en un nivel de discusión pues, de seguridad nacional. Cuando hablamos de 110,000 muertos americanos, de los cuales se habla todos los días a causa del fentanilo y en donde se señala a México como el principal conducto para llegar a ese fentanilo, estamos hablando de seguridad nacional. No minimizo el tema de competitividad, vaya, he creído en él y he trabajado en él 25 años, ¿no? Y en dar los argumentos
de decir, oye, a ver, eh, todo el sistema automotriz norteamericano, pues un coche para terminarlo viaja al menos o hasta 10 veces cruza la frontera, y para Estados Unidos, para Texas, probablemente manufacturar un vehículo Toyota en la planta de San Antonio a la planta de Baja California, probablemente el costo es en promedio $5,000 más caro producirlo en Estados Unidos. Pero cuando hay una discusión más arriba que eso y más relevante para el país de los Estados Unidos, a mí eso es lo que me tiene muy preocupado. Entiendo. Que no sé si estamos, Miriam, argumentando en el mismo cuadrilátero o mesa de discusión del que ellos van a estar o quieren estar. Podemos hablar de food security, podemos hablar de la complementariedad demográfica. Yo mismo es de los datos que más utilizo, es decir, bueno, la edad media en México es de 28 años, en Estados Unidos es de 39, en Canadá es de 41, y cuando te vas al segmento de manufacturas sube hasta 48 años. En Estados Unidos no necesitan a la juventud de México. Pero si ese no es el nivel de discusión, si estamos hablando de otro tema, ¿cómo entrar en eso? ¿No? Y creo que es una reflexión que tenemos que estar haciendo en todas las industrias, en todos los terrenos. Porque en esa revisión del tratado o en esa, ojalá y no sea una renegociación, creo que todos esperamos que sea solamente una revisión y que se pueda palomear y que nos vayamos a los siguientes 6 años. Pero si llegamos a una renegociación, eh, me parece que los argumentos de Estados Unidos van a tener que ser mucho más en ese sentido. Lo vivimos con el acero, por ejemplo. Estados Unidos impuso aranceles y medidas al acero y a muchos derivados de aluminio, etcétera, bajo un contexto de seguridad nacional con el artículo 232. Y Sí, vaya, te pues entiendo. no le preguntó a nadie, ¿no? Entiendo, tal vez es un punto que debemos de tomar en cuenta y que debemos estar atentos a las señales de si Estados Unidos efectivamente va no sé si la palabra se va a preferir, pero a darle prioridad a la parte comercial, a la parte de cadena de suministro y demás, o si ahora está enfocando su preocupación a seguridad nacional, como bien mencionas, que ahí es donde viene en gran parte también la guerra comercial que han hecho en contra de China, ¿no? Ya estamos muy cerca de la hora para terminar este webinar, pero mira, me gustaría concluir hemos estado respondiendo gran parte de las preguntas en la conversación, pero me gusta esta pregunta que para terminar como un poco más propositiva, ¿no? En tu experiencia, ¿cuáles podrían ser los puntos favorables para México de este nuevo gobierno en Estados Unidos? ¿Y qué es lo que México debe hacer para aprovechar o sacar ventaja de este nuevo gobierno? A ver, yo sí creo que podemos afianzar mucho la relación que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Si en este proceso de revisión eh, tenemos ese contexto y tenemos muy claro la relación, más que de amistad, más que de vecinos, más que de familia, privilegiamos una relación de aliados con Estados Unidos, y así lo comunicamos y así nos sentamos a la mesa a dialogar con Estados Unidos. Creo que podemos sacar muchísimo provecho. Creo que lo dije la vez pasada en el webinar. Tenemos que entender las necesidades o prioridades de los Estados Unidos, que yo creo que están basadas primordialmente en seguridad nacional. Como Estados Unidos también tiene que entender las prioridades de México y el contexto actual. Si estas dos partes se alinean, Miriam, creo que la certidumbre que podemos dar al mundo, yo como veo las cosas es que el mundo sí está un poquito, y el mundo, cuando digo el mundo, es los inversionistas, los fondos, las industrias, de tener una claridad. Si hoy tuvieran 100% la claridad y la certeza de qué va a suceder en la relación México-Estados Unidos,
yo sí creo que México estuviera recibiendo muchísima más inversión, muchísima más, vaya, nuevas tecnologías, muchísima más transferencia de nuevos modelos industriales, etcétera. O sea, sí, realmente lo creo, pero sí existe esa incertidumbre. Vaya, y lo digo porque lo escucho todos los días en llamadas con empresas. Existen, no solamente por lo que está sucediendo en México, en la reforma judicial, en muchos otros elementos, la potencial o posible desaparición de organismos autónomos, etcétera. Eso es de México y es culpa de México, como también de la incertidumbre que ha metido Donald Trump con una narrativa electoral muy proteccionista, ¿no? Entonces, si esos dos elementos, tanto lo que están sucediendo en México como la relación México-Estados Unidos, llegamos, ojalá y entre más pronto mejor, pero llegamos a un buen arreglo, sí me parece que un inversionista hoy, si le quitas estas incertidumbres, eh, el Norteamérica es la elección por naturaleza, ¿no? Es la región ganadora, o Es puede la ser la región región ganadera ganadora. de todo el mundo. De acuerdo. Pero pues ese proceso de eliminar esas incertidumbres de los dos lados, sentarnos a la mesa, llegar a un acuerdo de aliados y también junto con Canadá, ese es el gran, no, perdón, vi muchas preguntas aquí, digo, me hacían una pregunta muy puntual de qué opino sobre las declaraciones de Ebrard que va a donar a Donald Trump. No vi la declaración, vaya, no sé en qué contexto lo dijo, vaya, creo que todos hemos visto a Donald Trump y sabemos que no es domable, y que más bien él quiere ser quien lleve la voz cantante en todas las negociaciones. Vaya, entonces creo que con eso lo contesto. Pues hay muchas otras preguntas Sí, que creo que fuimos más o menos que resumen lo que... contestando, ¿no? Riesgos del TIMEC, pues obviamente ya lo mencionabas, la revisión, van a haber varios retos dentro del proceso que, que todas las partes pueden aprovechar y encontrar la oportunidad, o bien, llegar y pelearse en las mesas, ¿no? Que no sería benéfico para la región, pero creo que es importante que todas las partes tengan el big picture una vez que lleguen a la revisión, ¿no? Ahora, yo creo que no debemos de esperarnos a llegar a esa revisión o lo que termine siendo. Creo que hay ciertos pasos que deberíamos de estar ya activando. Estados Unidos tiene muchos aliados en el mundo. El caso de Japón, el caso de Sur Corea, el caso de UK. México podría tener ya hoy una estrategia también con los aliados de quien quiere ser su aliado, ¿no? Eso es bien importante. En México, el 45% es inversión extranjera directa de los Estados Unidos, pero otra gran parte es inversión de España, de Reino Unido, de Alemania, de Japón, de Sur Corea, vaya, las armadoras en México, japonesas y surcoreanas. O sea, esos países hoy deberíamos de estar haciendo el approach y teniendo una relación con los aliados de quien quieres que sea tu mejor aliado, que es en este caso Estados Unidos. Y obviamente una estrategia mucho más robusta de lo que tuvimos hace algunos años con Canadá. Creo que no nos beneficia. Donald Trump lo ha dicho, no le gusta el multilateralismo, también hay mucho nerviosismo en ese sentido, tanto desde NATO hasta pues, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el IDB. No le gusta el multilateralismo, no le gustan los acuerdos de más de dos. Entonces, se habla mucho de si Donald Trump buscaría un acuerdo individual con México y otro acuerdo individual con Canadá. Eso me parece que nos perjudica mucho también. Creo que podemos empezar a dar pasos con nuestros socios canadienses para estar también en industrias, utilizar industrias como la automotriz, aeroespacial, eléctrico, electrónico, etcétera, para apalancar esa relación con Canadá también y que nos dé cierto leverage también con los Estados Unidos, ¿no? De acuerdo, Enrique. Pues muchas gracias por la conversación nuevamente. Creo que ya nos pasamos un poco del tiempo.
Creo que como en todo, la nueva administración de Trump trae retos para México y para el resto del mundo, ¿no? Ya no platicamos del impacto que puede tener en Ucrania, Medio Oriente, demás, pero así como también trae retos, trae oportunidades diferentes, ¿no? Nosotros, como sabes, creemos que si Estados Unidos sigue con la guerra comercial contra China, eso de una u otra forma puede beneficiar a México e incluso beneficiar el nivel de tipo de cambio. Hemos platicado con nuestra audiencia algunos plays relevantes que pueden haber bajo un contexto Trump que pudiera, como decimos, ¿no? El Trump trade, que es en un contexto más inflacionario, con tasas más altas y demás. Hay opciones dentro de ese contexto, entonces en una situación de incertidumbre, si bien hay retos, también hay muchas oportunidades que se pueden aprovechar, ¿no? Con esto me Totalmente. gustaría cerrar, Enrique. De nuevo, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les recuerdo que esta conversación está grabada para que la puedan volver a escuchar. Gracias, Enrique. Miriam, les dejo mi correo por si alguien Por quiere supuesto. mandar algún comentario o alguna pregunta. Es eperret, edenriqueperret, @usmexicofound, FOUND.org. Con mucho gusto, si tienen alguna pregunta o algo, contesto por ahí. Y bueno, pues también redes sociales, todas las redes sociales, Enrique Perret, síganos y ahí también podemos contestar. Se quedaron algunas preguntas, pero pues encantado, Miriam. Nos echamos otro webinar más adelante. Buenísimo, los que quieran, la audiencia. Muchas gracias, Enrique. Que estén muy bien Saludos. todos. Bonita Bye. tarde. Bye.